Muy bien, después de haber ustedes observado esos preciosos bocetos, esos preciosos cuadros del pintor moratallero Miguel Ángel Blázquez, como les anunciáramos, estamos nuevamente con nuestro muy buen amigo, el psicólogo Juan del Amor Moya, con el cual estamos hablando del problema de los adolescentes. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias una vez más. Sí, gracias a ti por estar con nosotros. Y el otro día dejamos en el tintero uno de los temas de lo que es el desarrollo, digamos, del adolescente, cómo el adolescente se influencia a través de su entorno social, de su entorno familiar, escolar. Y estuvimos hablando un poco, empezamos a esbozar algo acerca de los modelos que ellos cogen de lo que ven, de lo que hay a su alrededor. Cuéntanos un poco entonces acerca de estos modelos. Bueno, para empezar decimos el problema de los adolescentes. Pues es un problema en el sentido de los problemas que dan, ¿verdad? Y en el sentido también de, bueno, cierta, vamos a llamarle, clima que ellos viven interno con respecto a el problema de hacerse hombre o de hacerse mujer. Y entonces pues sí que a veces lo viven ellos como un problema, ¿no? Pero no como problema el ser adolescente, ¿verdad? Todo el mundo hemos sido adolescentes y menos mal que hay que hacerlo. Llega un momento también que cuando esa niña se está haciendo una mujer y ese niño se está haciendo un hombre, pues que si no los busca, la sociedad se los da. Unos modelos. ¿Por qué son importantes los modelos? No solamente un modelo en el deporte, que es importante, no solamente un modelo pues de artista, que también es importante, un modelo incluso cinematográfico, me parece que la última vez me comentaste algo de un modelo americano, sino modelos de personas que de alguna manera hayan perseguido en su vida, a través de el ejemplo de su trayectoria humana, hayan perseguido ideales, hayan luchado por la sociedad, hayan luchado por el bien común, hayan tenido una inteligencia distinta, superior, que les haya hecho investigar, lograr, que hayan sido capaces de que trasciendan en la sociedad, de que hayan mirado por el ser humano y que de alguna manera sea un ejemplo de vida a todos los niveles. Esto, por ejemplo, en religión es muy importante, porque si es en la religión católica, como todos sabemos, pues ellos, en la religión católica están los santos, ¿no? Que son personas que han sido personas, que han tenido una lucha interna y externa y han tenido una proyección a nivel social, siempre teniendo como vamos a llamarle, como meta o como guía a Jesucristo, ¿no? Eso en religión es muy fácil. Si es en la religión, pues otra, mahometana, pues ellos tienen sus profetas. Si es otro tipo de religión, en el sentido de estas monoteístas, pues hay siempre una persona que está entre vamos a llamarle, que no es Dios, pero tampoco es un superhombre, una supermujer, que nos sirve de guía. Entonces, ¿qué importancia tiene con respecto al adolescente? Y ya trascendiendo, no, en el sentido de que hay otros tipos de modelos que no son religiosos, son filosóficos, son luchadores políticos, son luchadores por un pueblo. Y luchadores no significa siempre una cuestión de violencia física, ¿no? Son luchadores, porque Gandhi, por ejemplo, no luchaba físicamente, sino que su metodología era totalmente la contraria. Era la pasividad, era el ayuno, era la no violencia. Bueno, son fórmulas. Entonces, ¿qué importancia tiene? Pues el adolescente que se está haciendo hombre tiene también que nutrirse, tiene que enriquecerse, no solamente de ese cambio humano o fisiológico, sino también que se vaya nutriendo de ciertos ideales. Entonces, claro, lo malo, según mi criterio, sería quedarse con un modelo tan cercano, que bueno, que solamente me quedo con el
cómo va vestido, o la música que le gusta. Claro, eso es un modelo muy pobre en el sentido de que no trasciende a la hora de que yo tenga un espíritu de luchar por mí mismo, por progresar, por avanzar, por hacer algo. Cuando los adolescentes no tienen este tipo de modelos, pues claro, es una actitud pobre ante la vida, ante la solidaridad, ante el sintonizar con problemas, con situaciones ajenas. Es decir, es muy difícil que un adolescente, que una persona pueda empatizar con otra persona si no ha tenido unos modelos, unas aspiraciones, lo que siempre se ha llamado líderes, ¿verdad? Que hayas entresacado, te hayas empapado, te hayas embebido de algunos aspectos de su vida. Entonces, por eso es importante en este momento qué tipo de modelos son los que nuestros hijos siguen, qué tipo de modelos son los que les gustan, y poder, desde el punto de vista del padre, aunque sea un modelo cercano, aunque sea un modelo de decir, oye, pues no sé, pues un cantante, decir, bueno, vamos a ver, poder dialogar, poder contrastar con él algunos otros tipos de aspectos, que no solamente sea la música, o que no solamente sea la cuestión externa de vestimenta, porque de hecho, si todos sabemos que incluso la vestimenta quiere decir algo. El otro día recuerdo que a unos críos, si me lo permite, le pregunté yo, también es cercano porque mi hijo es adolescente y tal, pero les dije yo en el instituto, llevaban los pantalones, que lo habrás visto tú, eso va en chicos y chicas, y al crío llevaba los pantalones casi por la mitad del culo, sí, hablando bien, sí, sí, y que se le caían. Y les pregunté yo en la clase, digo, bueno, ¿y eso sabe de dónde viene? Pues no, me gusta, y bueno, ya, pero eso a alguien se le ocurriría la primera vez, y a alguien, pues no, pues nadie lo sabía. Es curioso que llega, claro, un momento en que se pierde el origen de los actos, de los hechos o de las corrientes, pero eso tiene un origen. Claro, a mí me sirvió para explicarle de dónde viene los pantalones caídos, porque eso viene de algún sitio. Bueno, pues entonces yo se lo expliqué, ¿no? Y no sé, me imagino que tú también lo sabes, lo sabes, ¿verdad? Bueno, pues los críos no lo saben los críos. Bueno, pues se lo expliqué. Bueno, pues eso es muy bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya les explicas por qué hay esa corriente de esos pantalones que medio se caen y el origen que tiene. Ya como tú sabes, y lo digo deprisa y corriendo, pues en Estados Unidos fue una corriente que salió para imitar a aquellos presos que estaban en el callejón de la muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque lógicamente no llevaban nada y esos pantalones que no podían abrochárselos a la cintura, pues se le iban medio cayendo, ¿verdad? Y ojo, y perdona, sí, en México, sí, por los años 50, fue una moda creada por Mario Moreno Cantinflas, que también lo llevaba, sí, y los mexicanos, sí, todos, sí, los adolescentes lo llevaban así. Pues yo quería hacerte una pregunta importante para los papás y las mamás que nos están escuchando. En cuanto a que yo entro al cuarto de mi hija, o entro a la habitación de mi hijo adolescente, y lo encuentro empapelado, de pronto el cuarto de mi hijo con David Beckham, o con Ronaldinho, o con Raúl, sí, para que no se enojen los españoles, sí, o al cuarto de mi hija y encuentro a Mick Jagger, por ejemplo, por dar también un ejemplo, debo meterme, debo decirle lo que siento, lo que pienso acerca de ello, debo retarla o retarlo si es que me parece que está muy fuera de lugar. ¿Qué es lo que el papá o la mamá deben hacer ante este hecho? Sí, es a veces complicado, ¿verdad? Lo más sencillo, y es lo que no hay que hacer, porque por ejemplo, vamos a Mick Jagger, has dicho, imagínate que yo lo veo con Mick Jagger, pues yo nunca menospreciaría a los Rolling Stones, nunca. Primero porque uno lleva haciendo también un poco más sensato y va valorando más las corrientes, los artistas o los genios, ¿verdad?
Pero yo, por ejemplo, no he sido de los Rolling Stones. Yo he sido más de Beatles. No, pero claro, lo que me iba a decirte en el deporte es exactamente igual. A lo mejor tú eres más de Ronaldinho que de Raúl, vale. Sin embargo, independientemente de que tú puedas contrastar con tu hijo, decir, oye, pues tú tienes ahí a Mick Jagger, eres de los Rolling Stones, pues yo, fíjate, aún valorando su aportación a la música, valorando su aportación a la nueva música, es decir, lo que ha cambiado. Yo, por ejemplo, pues valoro más los Beatles, me gustan más, la música es como más relajada, y también fueron rompedores, también fueron distintos, y los Beatles además calaron, los Beatles tuvieron seguimiento, los Beatles también se produjo lo de la contracultura, comparado con el aspecto, el ejemplo que te comentaba antes, porque la sociedad es muy lista, bueno, somos muy listos. Los Beatles rompieron, pero llegaron más que los Rolling Stones. ¿Por qué? Pues porque la sociedad supo readaptar ese romper de los Beatles. Romper me refiero, pues bueno, el pelo largo, ese baile alocado que no existía entonces, el ir, escarabajos que le llamaban, ¿no?, con la ropa negra, esa música totalmente distinta. Entonces la sociedad, perdón, es tan lista que supuesto iba a llegar a lo que es la juventud, pues se produjo lo que es la contracultura, es decir, tú estás en contra del capitalismo, tú estás en contra del sistema capitalista en sí mismo, tú estás en contra de la autoridad, estás en contra del sistema establecido, pues no hay cosa mejor que establecerte en el sistema. Claro, pues vamos a vender, vamos a ver que la gente se peine como tú, se deje el pelo como tú, y luego vendemos pues tu foto y vendemos el pin y vendemos, es decir, enseguida se culturizó, es decir, la contracultura que se le llamaba. Bueno, lo que no se puede hacer, volviendo a la pregunta concreta, es menospreciar al líder, a esa imagen que tu hijo o tu hija tiene de esa persona, ¿no? Perdón, porque de alguna manera lo que estás haciendo es ponértelo en contra. Te lo estás poniendo en contra. No puedes menospreciarlo. El momento del adolescente, aunque a ellos no les gusta oír lo que yo voy a decir ahora, no les gusta, pero es un momento en donde son bastante vulnerables. Luego hay una distancia, como te comenté yo el otro día, menosprecian al adulto, porque el adulto pisamos tierra, y nosotros a veces los menospreciamos porque los vemos en la luna. Es decir, porque son tan idealistas que los vemos en la luna. Luego, incluso, bueno, en política ya se sabe, un adolescente que no es de izquierda, bueno, ver un adolescente, un joven de derecha, bueno, eso es algo, bueno, y también los hay, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Y luego dicen que cuando te vas haciendo adulto, pues ya te vas haciendo como más realista y se cambian a la derecha. Me refiero en política. Eso no es exactamente verdad, porque el idealismo no está como si dijéramos, encontrado con la madurez de la persona, pero que es una forma de escenificar, de hacerlo gráfico, de cómo la mente va cambiando. En política, en el arte, sin embargo, las personas distintas, las personas, me refiero, que no siguen la línea común, el artista, el genio, el creador, el científico, no pisa la realidad nunca, y lo estoy diciendo ahora en negativo, no pisan suelo nunca. Es decir, en política, traducido, el que es de izquierdas y es idealista y es profundamente, muere siendo de izquierda, muere siendo idealista, muere pidiendo la luna. El artista que es artista es creador hasta el final, y lo hemos visto en Picasso, en Dalí, en gente cercana. El que realmente tiene ese, vamos a llamar, ese don, entre comillas, tiene esa facultad, no pisa suelo. Ese siempre va buscando el romper, la creatividad, el ser distinto, el descubrir, el cambio, la lucha esa a nivel social de buscar siempre el bien común y de irte siempre al más débil en el sentido de ayuda y incluso a veces hasta general, porque sabes que hay personas que sí que tienen que pisar la tierra siendo idealistas, pero hay otras que es una capacidad tan tremenda que ya trascienden y ya organizan, ¿no? Y de eso también conocemos mucha gente en el siglo XXI. Ahora bien, los papás, las mamás tienen que hacer crecer
esos niños para llegar a adolescentes, para que luego pasen a adultos. ¿Los problemas son mayores o menores con los niños o con las niñas, o similares? Pues hombre, son distintos. En principio, como todos sabemos, las niñas empiezan antes, es decir, se llevan ventaja en el tiempo, se desarrollan antes a todos los niveles, biológicamente, psicológicamente, maduran antes. En los críos parece que tardan un poco más. Y luego yo creo que eso depende de la sociedad en donde estemos hablando. Es decir, en una sociedad como la nuestra, ¿quién te da más problemas a la familia? Pues en principio, a priori, parece que quien más problemas da puede ser el niño, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el adolescente hijo tiene como más libertad, se va incluso se despega de la familia, puede salir de casa, puede irse, tiene más posibilidades de meterse en mundos, pues ya sea de drogas, sea de noche, sea de tal, y que hace un tiempo la cría no daba esos problemas. Hoy día, incluso en nuestra sociedad, eso ya se ha difuminado. Es decir, difuminado me refiero en el sentido de que la hija sigue también dándote los mismos problemas, si nos los da, que el crío. Pero claro, luego hay circunstancias que se pueden producir en una hija y no se pueden producir en un hijo, me refiero en sí mismo. Eso no quiere decir que la responsabilidad posterior tendría que ser la misma, sea un chaval o sea una chavala. Y, por ejemplo, me estoy refiriendo, pues, si es que se produce un embarazo adolescente o en una criatura, pues eso, claro, el problema físico, biológico lo tiene la niña, y el problema debiera de ser compartido, puesto que se ha provocado de forma compartida, y eso es más difícil. Entonces, depende de la sociedad, pues son más los problemas de acuciantes, en el sentido de que llaman más la atención del muchacho que de la muchacha. En nuestra sociedad, yo creo que bueno, que una de las ventajas que tiene, aunque todavía somos, y eso pues hay que admitirlo, ¿no? Hay cierto grado de machismo. Machismo me refiero con respecto a la valoración de las actitudes y de cómo se desenvuelven en la vida los críos y las crías. Pero aún así, yo creo que cada vez ese machismo, ese juicio de valor a priori se está aminorando, se está perdiendo más, y como la libertad de uno y de otro es la misma, el uso de esa libertad, como se haga, pues yo creo que los problemas son similares, aunque hay algunos, como el que te he nombrado, pues que lógicamente internamente es más de la cría que del crío. Socialmente debiera de ser de los dos, pero incluso posteriormente es más fácil, los dos se pueden desligar del problema, niña y niño se pueden desligar, pero es más fácil que se desligue el niño, porque realmente los adolescentes son críos, y si se desliga la cría, el adolescente, pues son más las secuelas que va a tener esa mujer de mañana, si se quiere desligar del problema, por ejemplo, produciéndose un aborto, ¿no? Ahora, llevado este problema al ámbito exclusivamente en el que tú más te mueves, en el ámbito estudiantil, o sea, ya no en el ámbito familiar o en lo que le puede rodear a ese adolescente en la calle, por ejemplo, que es tan peligrosa para nuestros adolescentes, pero allí en ese ámbito de los institutos españoles, ¿quiénes son los que dan más problemas? Porque, por ejemplo, acostumbrado, inclusive nuestra hija, nuestro hijo, pero más nuestra hija, que era mayor, estuvo yendo a institutos en Estados Unidos, en Canadá, en Emiratos Árabes, y los problemas eran muy grandes y muchos, pero sobre todo con los adolescentes, no con las adolescentes. Traído aquí, a España, a los institutos españoles, ¿cuáles son los potros más difíciles de domar? ¿Niñas o niños adolescentes? Bueno, si me proyecto personalmente, si yo me proyecto,
para mí siempre me han dado más problemas, me refiero de conducta, a las niñas que los niños. Pero es una proyección personal. Sin embargo, ahora mirando en la globalidad y en el instituto, pues problemas de conducta, es decir, problemas de interrumpir una clase, problemas de enfrentamiento con la autoridad, aparentemente, parece como si fueran los niños los más movidos. Los niños son como más, tienen más azogue, que le llamamos. Los niños son, pues eso, que tienen como más necesidad de ese movimiento físico, corporal. Pero yo te diría que no hay una diferencia grande con respecto a los problemas que se pueden dar en un instituto en niños y niñas. Las niñas, antes hemos hablado de un problema, pero por ejemplo no hemos hablado del tabaco, del alcohol. Ahora, por ejemplo, las niñas fuman más, me refiero en número, ¿no? Que los niños. ¿Por qué? Porque como están en ese acceso a la igualdad, pues el acceso a la igualdad que se lleva interno, pues es fumar, es beber, es salir. Y en los problemas de disciplina, yo creo, por lo que estoy viendo, no quiero tampoco decir todos los institutos, pero tengo cierta experiencia en varios institutos y yo creo que no hay una diferencia significativa en cantidad de niños y cantidad de niñas. Lo que pasa es que si luego te vas y ves quién tiene más abandono de los estudios, quién tiene más fracaso escolar, quién rinde más en los estudios, porque realmente el instituto, hombre, nuestra misión exclusiva es la construcción del conocimiento, eso lo hemos dicho alguna vez, pero claro, unido a esa exclusividad nuestra de función, alrededor pues va la educación, va la socialización, ¿verdad? Va una transmisión de valores, va ayudarles a ser personas, a planificarse, a crecer, a madurar. Bien, pero unido a lo que es nuestra misión, que es la construcción del conocimiento, que es rendir en los estudios, que, bueno, pues las niñas suelen rendir más. Las niñas suelen ser como un poco más responsables. Hasta el punto que no hace tanto había un movimiento era de mujeres, en pedagogía, y decía que tenía demostrado que si los grupos fueran, en vez de mixtos, niños y niñas juntos, las niñas por un lado y los niños por otro, las niñas sacarían más partido. ¿Por qué? Pues porque, como te he dicho, hay conductas disruptivas en la clase. ¿Disruptivas qué significa? Pues que está explicando, que están trabajando y siempre hay un nene, una nena que interrumpe al profesor, que tiene que gastar un tiempo en volver a crear el clima de trabajo en el aula. Bueno, pues dicen que se pierde mucho tiempo por volver a recuperar el clima de trabajo por causa de críos que por causa de crías. Eso demostrado por gente que se dedica a hacer experimentos en los institutos. Sin embargo, independientemente de eso, yo creo que a la hora de entresacar conflictos o personas conflictivas a todos los niveles, de enfrentamiento con la autoridad, de saltarse las normas y las reglas del instituto, pues yo equipararía bastante. Sin embargo, yo creo, hoy por hoy, todavía se puede decir que son más los niños en número que en niñas. Pero cada vez es menor la distancia entre niños y niñas en cuanto a problemas que se suelen ocasionar en los institutos. Muy bien. Terminamos por hoy, pero te emplazamos a la semana que viene. Tenemos que hablar de algo muy, pero muy importante. ¿Puede ser? Sí, si tú quieres. Sí. Muy bien. A ustedes les anuncio que la semana que viene, tercer y cuarto bloque de nuestro programa, tenemos pensado, estamos seguros que así va a ser, hablar de un tema que Juan ahora dio una pincelada acerca de él, el embarazo de las adolescentes. Nada más ni nada menos que 20.000 niñas adolescentes en España anualmente quedan embarazadas. Entonces, pensamos traerles a ustedes al doctor Manuel Julio Carazo, ginecólogo,
al director del Instituto Alquipir, Juan Ruiz del Amor, y evidentemente a Juan, que está con nosotros, para que nos hablen su criterio desde el punto de vista médico, por supuesto, desde el punto de vista de la psicología y desde el punto de vista de un director de instituto acerca de este problema. Te lo reitero, ¿te encanta la idea? Sí, si me permiten medio minuto. Sí. Mira, datos del 2004, en España 22.500 adolescentes se quedan embarazadas anualmente, lo que significa 62 criaturas diarias se quedan embarazadas. A nivel mundial, Milton, una de cada 10 de cada 10 embarazadas es adolescente. Eso es verdad, como tú has dicho, es muy importante ese tema. De eso estaremos hablando entonces la próxima semana, y como les decimos siempre y hasta el cansancio, si este programa les agradó, dentro de 7 días y 7 noches nos reencontramos, Dios mediante, aquí, en esta misma casa. Hasta entonces.